7:43 de la mañana. Hace apenas 2 días conversamos con el decano Ronald Balsa sobre la importancia de tener cifras, de manejar cifras, de contar con cifras, estadísticas, números que respalden la realidad del país. Comentaba yo que eso aplica en economía, que eso aplica en la salud, que eso aplica en el ámbito electoral, también en todo, la verdad, en todo. Son necesarias las cifras. Digamos, es el grupo de exámenes que permite a un médico diagnosticar y luego el diagnóstico tratar, más o menos haciendo el paralelismo, la analogía. En función de ahondar en el conocimiento, en la información, hoy vamos a hablar de tendencias sociales y de su importancia para la comprensión del momento, para poder dar respuesta a los mercados, a las necesidades de la gente. Son las 7:44 y damos la bienvenida a Víctor Carrillo. Él es coordinador del Centro de Políticas Públicas, coordinador de la Maestría en Gerencia Pública y profesor agregado del IESA. Profesor Carrillo, un gusto saludarle. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Román? Buenos días y muchas gracias a ti y a tu equipo por invitarnos a este prestigioso espacio. A usted por atendernos. ¿Podríamos definir qué es eso de tendencias sociales? Yo lo entiendo como una especie de reflejo de la sociedad, de lo que vivimos hoy. Es como el espíritu del presente, pero ¿cómo se amplía ese concepto? Sí, fíjate, bueno, primero, para tú poder estimar lo que va a pasar en el futuro, tú deberías sostener tu análisis en una base importante de datos de lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Entonces tú requieres un volumen de tendencias, unas series de tiempo que te digan cómo ciertas variables se han comportado en el pasado para poder estimar lo que va a pasar en el futuro. No predecir, porque nosotros, digamos, aquí no leemos la borra del café, no echamos caracoles. No se trata de quiromancia, ¿no? Se trata sencillamente de un ejercicio científico, como tú bien lo has dicho, a través del comportamiento de ciertos datos, qué está pasando en el país y pues qué implicaciones prácticas gerenciales puede tener eso, porque es muy importante no dejar estos análisis solamente en un elemento teórico, en un marco conceptual, sino llevar esto a implicaciones prácticas tanto para la política pública como para la gerencia en Venezuela. Entonces, en el caso de las tendencias sociales, digamos que son grandes variables sociales que tú puedes ver su comportamiento, por cierto, de manera muy limitada, porque estamos en un país, como tú bien lo has dicho, donde hay una opacidad importante de la información. Esto es un país donde es muy difícil hacer ciencia y bueno, el esfuerzo que cada quien haga en cada una de las universidades es relevante porque no hay datos. Entonces no hay datos y de alguna manera nosotros tenemos que asirnos de algunos elementos para dar algunas respuestas. En el caso de IESA, te comento, nosotros en agosto de este año, el equipo del Centro de Política Pública acaba de entregar un proyecto sobre el mercado laboral que abarca distintos elementos, entre los cuales abarca elementos sociales, que te voy a hablar en este momento. Sí. Lo entregamos en agosto y entonces lo interesante de hacer ese trabajo con el BID es que el BID nos facilitó un conjunto de datos, ¿okay?, que esencialmente provienen de Incovi, datos de las encuestas, no solamente digamos, las encuestas que uno ve reflejadas en la noticia, sino los microdatos que son los datos, digamos, en las grandes sábanas de Excel que uno puede modelar a través de distintos software. Entonces, por ejemplo, tú te das cuenta ahí que en el mercado de trabajo, ¿y por qué el mercado de trabajo? Por cierto, porque es lo más relevante para las empresas, es el lugar donde tú puedes no solamente conseguir trabajadores, sino entender también cómo está el segmento de consumo. Entonces, lo primero que te tengo que decir es que la fuerza laboral venezolana en los últimos 10 años ha disminuido. La población económicamente activa en Venezuela ha caído en 2 millones de personas, un número que parecerá no muy impresionante, pero este tipo de tendencia es algo bastante relevante, ¿no? Número uno. Entonces, número dos, y ya vamos a hablar de las causas de esos elementos. Número dos, tenemos un mercado laboral esencialmente informal. O sea, en el 2021, a partir del 2021, por primera vez en los 10 años anteriores, Venezuela tiene más trabajadores informales que formales. Entonces eso es un punto relevante, ¿no?, que tiene que ver con la calidad de trabajo que tú tienes, la precariedad del consumo que tú tienes en la calle, porque hay digamos, está establecido en la ciencia y es algo de perogrullo, no hay que ser un PhD para entender esto. El trabajo informal es un trabajo precario. El trabajo informal es un trabajo donde hay más posibilidades de entrar en desempleo. El trabajo informal, específicamente en Venezuela, tiene una prima, es decir, hay algo que se denomina prima por informalidad. Los que están en el sector informal cobran menos que los que están en el sector formal en promedio, ¿no? Pero además tienes otro elemento, que es que la mujer progresivamente ha sido excluida del mercado laboral. La mujer no está en el mercado laboral y no es que no está, progresivamente ha disminuido
su presencia, y cuando tú evalúas esto, que es lo más importante en términos de América Latina, la participación femenina del mercado laboral en Venezuela es la más baja para el grupo de países seleccionados en América Latina. Y eso es algo importante, ¿no? Porque esencialmente la causa de esa desaparición progresiva de la mujer en el mercado laboral tiene que ver con la destrucción del sistema de red de apoyo a la mujer. O sea, esencialmente las mujeres que son jefas de hogar o las mujeres incluso casadas no tienen quien les cuide a los chamos, ¿no? Y no tienen, la estructura de red de apoyo ha sido, está muy debilitada o prácticamente destruida en ese caso, ¿no? Estamos conversando con Víctor Carrillo, coordinador del Centro de Políticas Públicas, coordinador de la Maestría en Gerencia Pública y profesor agregado del IESA. Profesor, si estas tendencias sociales y estas variables las proyectamos al año 2025, ¿en qué nos deben ser de utilidad? Sí, bueno, fíjate, en términos empresariales, para ti tiene que ser de utilidad que entendamos que hay una fuerza laboral esencialmente informal, primero desde el punto de vista de la demanda de las empresas. Es bastante probable que las empresas no consigan a las personas que tienen las habilidades que requieren. Y de eso, por cierto, en el evento de Outlook 25, que al final podemos hablar de eso, lo va a decir Richard Oguchi. O sea, Richard Oguchi va a hablar desde el punto de vista de si las empresas consiguen o no, van a conseguir o no a los empleados que requieren. Eso es muy importante. Porque otro dato relevante aquí es que de cara a la emigración en Venezuela, uno de los efectos claros que ya está cuantificado es que nuestra fuerza laboral no solamente es menos, la mujer está excluida y es más informal, sino que ha envejecido. Aquí los trabajadores de 25 a 39 años han disminuido de una manera importante y los trabajadores de 40 o más son los que han tomado esa batuta. Entonces tienes un gran problema para el 2025 y los años posteriores, que es que imagínate tú estabas hablando ahorita con Asdrúbal Olivero, que lo vi en tu programa, imagínate tú que tomáramos las decisiones económicas que hay que tomar hoy en el país y el país se enrumba independientemente de cuál sea la élite política que esté gobernando. Tenemos un gran problema, no tenemos a la gente. El bono demográfico con el cual contó Venezuela durante muchos años, desde el punto de vista estrictamente del mercado de trabajo, ha disminuido. Así es. Entonces tienes un gran problema ahí que hay que atacar, no solamente en términos de política pública, sino en estrategias empresariales de contratación para que tú puedas explotar una estrategia de crecimiento sostenido, porque esto no solamente se puede limitar a un análisis del 2025. Yo te puedo decir, bueno, en el 2025 esencialmente por cómo están las tendencias todavía tenemos cierto espacio de maniobra, pero en el futuro si nosotros despegamos, si aquí hay producción petrolera y el país comienza a crecer, vamos a tener no solamente el problema de que el paquete económico sea el adecuado o no, sino que no está la gente, porque los 7, 8 millones de migrantes que se han ido han afectado de una manera importante la estructura del mercado laboral en Venezuela. Entonces, y además hay otro elemento ahí, y disculpa que me extienda tanto, la migración de retorno también se comprobó en nuestros datos que es un mito. Sí. El 5% de las personas, que son alrededor de 300.000, son los que han regresado. Y eso es algo insignificante con respecto al volumen de personas que se fue. Entonces tenemos una dificultad no solamente desde el punto de vista de la demanda, pero sino también vas a tener una dificultad desde el punto de vista de la oferta, porque un mayor nivel de informalidad en Venezuela significa menor nivel de consumo, significa una mujer excluida del mercado laboral, significa un segmento de consumo importante que va a disminuir. Por consiguiente, las empresas, y de eso se va a tratar el Outlook 25, deben tener muy claras sus estrategias de segmentación de clientes, sus estrategias de producción, sus estrategias de oferta de valor, porque, digamos, aquí la diana cada vez es más pequeña, entonces tú tienes que saber dónde apuntar, ¿no? Claro. Estamos conversando con el profesor Víctor Carrillo. Profesor, habla de este foro, el Outlook 2025 del IESA. Imagino yo que tratarán temas como la tecnología, esos jóvenes de lo que habla, el tema educativo. ¿Al final de qué va? ¿Cómo va a ser la estructura? ¿Cuáles son los temas centrales, los facilitadores que van a tener? Sí, perfecto, Román. Fíjate, el Outlook nuestro es nuestro clásico evento de perspectiva, pero como dirían los expertos en mercadeo, rebranding, ¿no? Reloaded, recargado, ¿no? Entonces ese evento va a ser el 27 de este mes en IESA, de 2 a 5 de la tarde. Y vamos a tener distintos ponentes que no solamente van a estructurar problemas como yo te los he mostrado acá, sino que al final siempre vamos a dar opciones o de política pública, opciones de gestión empresarial para que las empresas puedan ajustar sus estrategias. Entonces va a estar, por ejemplo, José Manuel Puente, que tú seguramente conoces mejor que yo, un gran valor del Centro de Política Pública, hablando inicialmente de las proyecciones económicas y su impacto en diferentes sectores económicos. Va a estar luego, como te comenté, el profesor Richard Oguchi,
que ha sido, por cierto, el encargado desde el BID de desarrollar las encuestas empresariales en Venezuela, y tiene mucha información importante sobre el tema empresarial, y voy a hablar de la empresa desde el punto de vista de la demanda, como tiene de la demanda de personas que requieren. Sí. Osvaldo Pelizola, que es el coordinador del Centro Internacional de Energía, va a hablar de las tendencias energéticas y el panorama energético y cómo esto puede afectar a la producción de las empresas y al consumo. Vamos a tener a Carlos Navarro, que es el profesor del Centro de Finanzas, que va a hablar de inversiones, más específicamente de portafolios de inversiones para las empresas, y unos invitados de lujo como Carlos Fernández y Alberto Afiuni, que van a terminar hablando también de temas de gestión y estrategia empresarial. Y bueno, humildemente, como te digo, estaremos nosotros hablando de algunos toques ahí sociales, pero que tengan mucho efecto en las empresas y tengan que ver con sus estrategias. ¿Este evento, este foro es para quién? Es para esencialmente empresarios, personas que manejen empresas en Venezuela, que estén interesados, como te dije, en fortalecer sus procesos de planificación estratégica, en apuntar de una manera mucho más precisa a la diana del año 2025, y esto intenta ser el inicio de ese proceso de planificación estratégica de todas las empresas. ¿Para inscribirse, profesor? En la página web de IESA van a tener toda la información, en la web de IESA o en nuestro Instagram, que es @confiltroiesa, van a tener toda la información de la inversión, de cuál es el proceso de inscripción, etc. Bien, profesor, agradecido por su tiempo esta mañana, muy gentil, y todo el éxito en el evento. A ti, un abrazo. Un Román, gusto. que te vaya bien. Igualmente, Víctor Carrillo es coordinador del Centro de Políticas Públicas, coordinador de la Maestría en Gerencia Pública y profesor agregado del IESA. A propósito, al final, terminamos hablando del Outlook 2025, pero en términos generales, una conversación sobre tendencias sociales y su importancia. Claro, estas son las 7:55. Cierro la pauta publicitaria de esta hora hablándole